Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 del Diplomado de Arquitectura y Administración de Bases de Datos por SQL de parte de Saidata. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Pues bueno, hoy vamos a empezar a trabajar propiamente con el lenguaje de programación SQL. Vamos a ver nuestros primeros comandos, que son los comandos fundamentales. Ya está subido el capítulo, las diapositivas. Nos vamos a nuestro GitHub. Dentro del GitHub nos vamos a repositorios. Ayer aquí decía 24, ahora ya dice 25 porque ya añadí el nuevo repositorio, que es con el que vamos a trabajar, el cual es este, AABD SQL 2021, es decir, aquí vamos a tener todos los archivos que vamos a estar trabajando. Doy clic ahí y me fijo en C01 comandos fundamentales de SQL. Esta es la presentación que vamos a trabajar hoy. Doy clic en ella. Es un PDF, un archivo de PDF. Aquí probablemente no me preocupa esto. Si se los abre, qué bien. Si no, no hay ningún problema. En realidad, bueno, eso se debe a que GitHub a veces se pone, por ejemplo, ya vieron, no me lo quiso cargar, no me quiso cargar la vista. A veces GitHub se pone así, medio grosero, pero no se preocupen. Lo único que necesitamos es descargarlo, es un PDF. Nos damos clic en descargar y en automático me empieza a descargar el PDF. ¿Sale? Es con lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Yo ya lo tengo aquí abierto. En un momento se los muestro. Entonces, ustedes me dicen para continuar, si ya lo tienen, si ya lo descargaron. Recuerden mantener durante toda la sesión apagados micrófonos y videocámaras. Los leo para continuar. Les paso nuevamente la dirección por el chat. Ahí la tienen. Entonces, simplemente le dan clic en descargar. Aquí, para que les descargue el PDF. Que son los apuntes del día de hoy. Diariamente voy subiendo los apuntes. Bueno, me dicen que ya, me dice Rodolfo, Mauricio, ok. ¿Alguien más? Leriloe, Jesús, ok. Bueno, abran de una vez una sesión en PGAdmin. Recuerden, se pueden venir al buscador. Aquí abajo se pueden dar PGAdmin 4 y dar Enter. Entonces les va a abrir una ventana muy parecida a esta, si no es que es la misma. Aquí les va a pedir la contraseña que le dieron cuando lo instalaron. Doy clic en OK. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, en este momento, todos deberían tener en su PGAdmin 4 la pantalla de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, Cristóbal me dice que sí. Leriloe, Rodolfo. Repito, en esta clase me tengo que ir muy rápido porque es la primera clase de verdad. Ayer estuvimos platicando un poquito de historia y necesidades de saber SQL. Esta es nuestra primera clase ya de trabajo técnico. Entonces, normalmente las primeras clases, Giovanni me dice que todavía le piden una contraseña. Pon la contraseña que pusiste ayer con la que instalaste SQL, Giovanni, por favor. Es nada más esa contraseña. Y les decía, entonces, en esta primera clase nos vamos ligeramente rápido, más rápido de lo normal, porque se tiene que abarcar mucho. Pero en realidad no es tan complicado, la única cuestión es que es mucho. Y bueno, entonces me voy a ir ahora sí a nuestro PDF. Y aquí está. Arquitectura y administración de bases de datos con SQL. Ese es el logotipo de PGAdmin 4. Mi nombre, diciembre de 2021. Y pues bueno, pueden observar que son 30 diapositivas. Es una presentación muy grande. De hecho, esta es la presentación más larga de todo el curso. A ver si me permiten un segundo. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, una disculpa, un problema técnico aquí. ¿Ahí me escuchan? Ok, me dicen que sí. Bueno, vamos a continuar. Les decía, es una presentación. Es una presentación relativamente larga de 30 diapositivas. Aparecen muchas diapositivas también porque fui incluyendo el código con el que vamos a ir construyendo la clase de hoy.
Y en realidad les decía hace unos minutos, también es la presentación más larga de todo el curso, porque es en donde se aprenden todos los fundamentos. Capítulo 1, comandos fundamentales. Entonces vamos a iniciar. Ese es el contenido que vamos a tocar. Ya está casi todo escrito. Este es lo único que no he terminado de escribir, cambiar la estructura de la tabla, porque no creo que lleguemos el día de hoy hasta acá. Pero al menos estos primeros temas sí quiero que los toquemos, a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Ya están todos escritos. Entonces voy iniciando. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es un almacén, tú lo puedes pensar como un almacén, que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizarla fácilmente. Entonces, a la base de datos tú la puedes pensar como un almacén, como una biblioteca muy grande, donde cada una de las tablas de esa base de datos es como un libro dentro de esa biblioteca. O bien, si lo estás pensando en términos de un almacén, cada base lo puedes pensar como una estantería de ese almacén. Se puede definir entonces como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Más adelante vamos a ver qué significa esta partecita de información relacionada. Este es un curso de bases de datos relacionales. Hay otras que son bases de datos no relacionales, pero digamos que las importantes son estas, las relacionales. Básicamente la idea es que tú puedas tener varias tablas que se relacionan entre sí, donde por ejemplo en una tabla tienes información de clientes, en otra tabla, digamos, la información personal de los clientes, en otra tabla puedes tener la información de los productos que cada cliente te ha comprado, en otra tabla puedes tener la información acerca de los productos que vendes, etcétera, etcétera. Entonces, tu base de datos estaría formada por varias tablas, donde cada una de esas tablas guarda relación con algunas otras dentro de esta misma base de datos. Por eso les decía, una base de datos es como una biblioteca, donde cada tabla es un libro. Podemos definir entonces a la base de datos como un conjunto de tablas. A veces uno abusa de notación, uno abusa de lenguaje y dice que la base de datos es una tabla, cuando en realidad la base de datos es un conjunto de tablas que puede estar formada, por supuesto, por una sola tabla. No hay problema con eso. Pero la base de datos es en sí la estructura conjuntista de las tablas. Ahora hay diferencia entre tabla y base. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos y cada tabla tiene una o más columnas y filas. Dentro del argot de las bases de datos, a las columnas no solamente les damos el nombre de columnas, también les decimos campos. Entonces, cada vez que uno hable de campos, se está refiriendo a columnas de una tabla. Y a las filas se les llama registros. ¿Vale? No sé si hay dudas hasta acá. Entonces, repito, una base de datos es un conjunto de tablas. Eso es una base de datos. ¿Tenemos problema de audio? Pregunto. Díganme. Ok, me dicen que todo bien. Sí, es que por un momento me pareció que tenía problemas con base de datos. Perdón, con internet. Me dicen que sí se cortó un poquito. Ok. Bueno, repito. En resumen de toda esta diapositiva, una base de datos es un conjunto de tablas. Las columnas de una tabla también se les llaman campos y los renglones de una tabla también se conocen como registros. ¿Vale? Eso es todo el argot de las bases de datos. ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿Todo bien, me dicen? Ok, Dorian me dice que todo bien. Víctor. Ok. Vamos con la siguiente diapositiva entonces. Los scripts en SQL. ¿Qué es un script? Al tratarse de un lenguaje de programación, Postgres, mediante el software pgadmin 4, este es el programa, este es el software, una cosa es un software y otra cosa es un lenguaje, en que ayer les platicaba, por ejemplo, R es un lenguaje, RStudio es un software, Visual Basic es un lenguaje, Excel es un software, Python es un lenguaje, Jupyter es un software. Entonces, en este caso, SQL es nuestro lenguaje, Postgres, específicamente, PostgreSQL es nuestro lenguaje, y el software con el que lo vamos a interpretar es pgadmin 4, que es este elefantito que se ve aquí abajito.
Les decía, utilizando el software de PGAdmin 4, aquí no crean que es falta de ortografía, por alguna razón el PG lo escriben en minúscula, nos permite escribir el lenguaje en scripts. ¿Qué son los scripts? Son editores de escritura. En este caso, para abrir un script nuevo, simplemente nos colocamos en alguna de las bases de datos que ya existen y damos clic en el botón barril. Bueno, es más fácil que esto se los enseñe a hacer, a que lo leamos. ¿Qué demonios es un script? Voy a irme a PGAdmin 4, aquí lo tengo. Me voy a venir aquí a los servidores. Voy a dar clic ahí. Ahí aparecen muchos servidores. A ustedes, si es la primera vez que están trabajando con PGAdmin 4, únicamente les va a aparecer un servidor, que es este, PostgreSQL 14. A mí me aparecen varios porque 12 es cuando dimos el curso anterior de Saidata. El servidor se llamaba PostgreSQL 12, ahora se llama 14. Y estos otros dos servidores que fueron de ese mismo curso. Bueno, ciencia de datos con Python y la última clase que tuvimos en aquel curso de SQL. Entonces, a ustedes, repito, les tiene que aparecer esto, el de PostgreSQL 14. Ok, Gerardo me dice, a mí me aparece el 12, no hay ningún problema. No hay ningún problema, Gerardo. De hecho, lo único importante es que les aparezca alguno que se llame Postgres algo. Te puede aparecer un 12 dependiendo de la versión que instalaste de PGAdmin 4, pero no hay ningún problema. Ayer les platicaba, como se trata de lenguajes de programación tan antiguos, ya no hay realmente ninguna diferencia. Ya las diferencias entre versiones de Postgres 14, Postgres 12, ya son diferencias mínimas, sobre todo de visualización. Solamente visualización, pero ya del lenguaje ya no cambia. Entonces, hasta acá vamos bien todos. Repito, únicamente les está apareciendo PostgreSQL. Si hicieron la instalación tal como lo expliqué ayer, les aparece con un 14. Si ya lo habían instalado en algún otro momento, les van a aparecer otros servidores. Pero lo importante es que tengan al menos uno que se llame PostgreSQL algo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, por favor? Estos son servidores. Más adelante, conforme avancemos en el curso, vamos a explicar qué es un servidor. Pero así rápidamente tú puedes pensar en un servidor como un conjunto de bases de datos. Las bases de datos son conjuntos de tablas. Los servidores los puedes pensar como conjuntos de bases de datos. Si se dan cuenta, me aparecen puras X, puras cruces. Significa que no están conectados. Para poder conectarme a alguno de estos servidores, simplemente doy clic en cualquiera de las flechas. Voy a conectarme al 14, a esta. Le doy clic en la flechita y me va a pedir una contraseña. Es la misma contraseña con la que hicieron la instalación de PGAdmin 4. La escribo y doy OK. Y listo, en este momento ya me conectó a la base de datos. De hecho, si alcanzaron a notar, por aquí me apareció un letrero verde que me decía que efectivamente se realizó la conexión. Así que en este momento ya me estoy metiendo a este servidor. Al servidor de PostgreSQL ya me aparece un elefantito. Significa que ya estoy conectado a esa base, a ese servidor, perdón. Y únicamente tengo una base de datos. Me aparece databases 1. Solamente hay una base de datos, que es esta. Si a ustedes les apareció algo así, si no les apareció extendido, no se preocupen. De hecho, les pudo haber aparecido únicamente así. Postgres 14, databases 1. Únicamente hay una base de datos dentro de este servidor. Y algunos otros roles que vamos a ver también más adelante durante el curso. Pero por lo pronto nos vamos a concentrar en esto. Pregunto nuevamente, ¿hasta acá me están siguiendo? ¿Vamos bien? ¿No les ha aparecido nada extraño? Pregunto. Víctor me dice que vamos bien. Rodolfo, Karina, ok. El 1 debe aparecer, sí. Sí, porque te estaría diciendo cuántas hay. Ahora, doy clic en esta flecha para expandirla. Me aparecen todas estas. Digo, les puede aparecer también un más, ¿eh? En vez de una flecha, un símbolo de más. Pero la idea es la misma. Dice Giovanni, por alguna razón no me dejó abrir la PP y me marca error fatal. ¿Cuál PP, Giovanni?
sea, la idea era nada más que cuando abrieras PGAdmin 4 te iba a pedir la contraseña, das la contraseña de la instalación. Después te iban a aparecer varios servidores, o sea, todos estos servidores, bueno, al menos un servidor, y a la hora de expandirlo te iba a volver a pedir la contraseña. Nayeli me vuelve a preguntar por qué me aparecen varios servidores, porque yo ya lo he utilizado varias veces, Nayeli. Estos otros servidores fue de cuando di el curso pasado de SQL. Por eso es que yo ya tengo varios servidores. Si ustedes es la primera vez que trabajan con SQL, les aparece un solo servidor. Que es forzoso, eso sí, les tiene que aparecer un servidor. Y bueno, ¿qué son los scripts? ¿Qué es un script? Ya vieron, extendí la base de datos y me parece que tengo una base de datos que se llama Postgres. Estas ya vienen por default, se instalan por default cuando instalaste PGAdmin 4. Me voy a poner aquí en donde dice Postgres. Fíjense cómo aquí tengo una serie de iconos que están apagados. Ninguno de estos los puedo seleccionar. Si doy clic no me hacen nada. Pero si me paro en donde dice Postgres, me paro acá, se enciende el del barrilito. Voy a dar clic en él. Repito, solamente me paré en donde está la base de datos, Postgres. Me paro ahí, doy clic y me aparece un editor de texto. Aquí yo puedo escribir. Me van apareciendo líneas, bueno, número de línea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí es en donde hacemos la programación, en esta zona. Esto se llama script. Para quienes nunca han trabajado con programación, nunca han programado, esto es un script. Es como una especie de bloc de notas. Es un editor de texto en donde tú vas a ir escribiendo las órdenes que quieres que haga el programa. Repito, por última vez, me paro en Postgres, me paré aquí. En ese momento se me activó este barrilito. Doy clic en este barrilito y se me va a abrir esta especie de bloc de notas. Incluso vayan revisando el nombre, Postgres, /Postgres, @PostgreSQL 14. Que es algo así como nombres de superusuarios. Repito, la cuestión de usuarios lo vamos a ver casi hacia el final del curso. Pero lo importante es el servidor y la base de datos. O sea, este Postgres que está acá, aquí esta palabra que dice Postgres, se refiere a que estoy en esta base de datos. Y lo que está después de la arroba es en qué servidor estoy. Postgres QL 14 significa que estoy en este servidor. Es muy importante siempre tenerlos en cuenta. De hecho, lo vamos a ver en un momento. Y eso es lo que les explicaba con esa imagen. Y es lo que dice en estos renglones. Te tienes que ir a la zona de bases de datos, señalas una base de datos y en ese momento se te va a activar el barril. Das clic en el barril y ya con eso se te va a abrir la zona de script. Me voy a regresar. ¿Dudas, por favor? Arnold, eso no me aparece donde son dos cadenas. ¿Cuáles dos cadenas, Arnold? Yo, hasta acá es lo puro básico. Repito, bueno, ya había dicho que era la última vez que lo decía, pero lo que hice fue pararme aquí en donde dice Postgres y en ese momento se me activó este barril, doy clic en el barril y ya, me apareció esto. Déjame borrar todo esto. Aparece así. Y les decía, aquí les aparece Postgres, @Postgres 14, que en realidad se tiene que entender como base de datos, donde estoy parado, esta base de datos, PostgreSQL 14, este servidor. Ok, o sea, no te aparece esta frase. ¿Qué te aparece, Arnold? Aquí. ¿Qué te aparece? ¿Qué te aparece? O te aparece aquí arriba, porque también si no te aparece por acá, fíjate que te aparece aquí arriba. De hecho, es más importante que aparezca arriba. Ok, me dices que sí aparece, ok, con que te aparezca ya lo hicimos. Con que aparezca ya lo hicimos. Es la misma interpretación. Te dice el Postgres, que es la base de datos,
y el PostgreSQL 14, que es el servidor. Y es que desde acá es desde donde nos vamos a mover entre scripts. Hagan de cuenta, esto es como si fuera la hoja de Excel, esto que está acá. Ven que en Excel nos aparece hasta abajo, vamos a ver. Ven que nos aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, esas pestañas. Entonces, el análogo en SQL, esas pestañas que están acá, hoja 1, hoja 2, hoja 3, bla, bla, bla. El análogo son estas que están aquí, que aquí nada más me aparece una, pero en esta clase vamos a crear más. Déjenme regresar a la presentación. Y vamos a aprender lo primero a crear bases de datos. Vamos a aprender a crear bases de datos desde cero. Aquí por default ya viene esta base de datos, la de Postgres, desde que hicieron la instalación de PGAdmin 4. Vamos a crear nuestras propias bases de datos. O sea, aquí aparecen las indicaciones. PGAdmin 4, por default, tiene por default una base de datos que se llama Postgres, por lo que siempre podemos abrir un script nuevo. Pero ustedes ya lo vieron, para abrir scripts, para abrir un script me tengo que parar en alguna base de datos y darle clic en el barrilito. Entonces siempre voy a poder crear nuevos scripts porque tengo la base de datos por default. Postgres. Esta. Para crear una base de datos nueva, se puede hacer con clic secundario en Database, que es donde están las bases. Database. ¿Tenemos problemas de audio? Ok, repito porque me dice que parece que hubo un problema de audio. Ok, les decía, para crear una base de datos, nueva, se puede hacer clic con botón secundario en donde dice Database. Entonces me vengo para acá, doy clic con botón secundario, me aparece Create Database y doy clic acá. Estoy pidiéndole que me cree una nueva base de datos. El nombre que quiero ponerle y algún comentario. Este no es forzoso, pero es para crear bases de datos. Por ejemplo, aquí le puedo poner mi primer base de datos. Por ejemplo, esta es mi primer base de datos. Y dar clic en salvar, en guardar. Me va a crear una nueva base de datos, o sea, una nueva biblioteca, un nuevo almacén. Ahí esperamos a que termine de crearla. Que simplemente va a estar vacío. No va a tener ninguna tabla. Y aquí lo pueden observar, me acaba de aparecer. Mi primera base, ¿sale? Con una cruz, porque todavía no la conecto. Simplemente le doy clic en la flechita. En ese momento me aparece que ya la conecto. Entonces ya tengo dos bases de datos. Se me aparece bases de datos 2, que son mi primera base de datos y Postgres. ¿Sale? Lo repito cómo fue. Me paré aquí en donde dice Databases. Di clic con botón secundario. Me aparece Create Database. Le doy el nombre y algún comentario que quiera. No es necesario el comentario, pero el nombre sí. Le tengo que dar un nombre. En mi caso aquí le di mi primer base de datos. Di clic en guardar. Voy a cerrarlo. Me apareció esto, mi primer base de datos, pero aquí con una cruz, simplemente para conectarla. O sea, me había aparecido así, pero aquí tenía una cruz y esto aparecía en gris. Para conectarla simplemente le di clic en la flechita. Y en ese momento se me conectó. ¿Sale? Entonces ya tengo una nueva base de datos. ¿Sí, vamos bien? ¿Todo bien me dicen? Ok. Ok, de hecho, ahora para eliminar bases de datos, déjenme ahora la voy a borrar, la voy a eliminar. Para eliminarla, me paro aquí mismo, donde dice mi primer base de datos, doy clic con botón secundario y me aparece Delete Drop.
Con esto elimino las bases de datos. O sea, si es una base de datos que nunca voy a volver a utilizar, pues la elimino para que no esté ocupando espacio en la computadora. Me pregunta, ¿estás seguro de que quieres eliminar mi primera base de datos? Sí. Y ya me la elimino. Ya me aparece bases de datos, una, que es la de Postgres. Esta nunca la eliminen, nunca, nunca, nunca. Porque si la eliminan, pues ya no van a poder abrir scripts. Entonces esta nunca la eliminen. De preferencia, nunca le hagan nada a esta. No le metan tablas, no le hagan nada. Déjenla así como está. ¿Sale? ¿Dudas, por favor? Ok. Gerardo me dice que no. Karina me dice que vamos bien. Ok. Delfino. Ok. Vamos a ver qué sigue. Las bases de datos también se pueden crear con scripts utilizando este comando, create database, en mayúsculas. Déjame ver. Me voy a brincar hasta acá primero. Antes de pasar a esta nota, voy a brincar hasta acá. Entonces voy a crear una base de datos, aquí donde dice ejemplo, crear una base de datos de nombre, entrenamiento. Lo voy a hacer con este comando. ¿Cómo es la idea? Voy a regresar para acá. Yo estoy en Postgres y tengo un script. Abro un script. Entonces simplemente create database y le dije que se llamara entrenamiento. Si yo ejecuto esta orden, me va a crear una nueva base de datos que se va a llamar así, se va a llamar entrenamiento, me la va a crear aquí. Ahora me voy sobre las notas. Primero, ¿cómo se ejecutan las órdenes en un script? Lo puedes hacer con este botón, el que dice, no, no es cierto, no es este. No, sí, es, déjame verlo. Ajá, ejecutar. Es que antes era no era un play, ¿no? Era un rayito, un relámpago el que aparecía aquí. Ahora ya lo cambiaron a play. Los puedo, señalo, sombreo primero. Para sombrear es con Shift. Estoy apretando la tecla Shift y las teclas de dirección, la de la derecha. Entonces sombreo y puedo darle clic aquí en donde dice Play, o bien la forma más rápida es sombreando y con F5. Repito, sombreo y ejecuto F5. Así se ejecutan las órdenes en SQL, en los scripts de SQL. Ahora, por ahí me preguntan, todavía no lo he ejecutado, ¿eh? Por ahí me preguntan, ¿qué pasó con el punto y coma? Bueno, justamente es lo que nos aparece en esta nota que les puse acá. SQL no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas en su sintaxis. Por ejemplo, en vez de escribirlo así, con mayúsculas, create database, lo pude haber puesto con minúsculas, create database. Pues pude haber escrito esto, create database. Lo pude haber hecho acá y aquí el nombre de la, nombre de la base de datos. Y aquí poner el nombre de la base de datos. Y no hay ningún problema. SQL no se hubiera quejado. Es como Visual Basic. En Visual Basic tampoco hay problema si pones los comandos con mayúsculas o con minúsculas. Uno los escribe con mayúsculas simplemente para que se vuelva más legible tu código. Aunque pues ya con el uso de los colorcitos, ya eso digamos que es bastante ayuda. Pero pues yo recomiendo que lo escriban en mayúsculas. Las órdenes de SQL, o sea, todo lo que sean sintaxis de SQL, lo escriban siempre con mayúsculas. Pero repito, no hay ningún problema si no se hace. Solo es una buena práctica. Y otra buena práctica en este lenguaje de programación es que siempre termines líneas de códigos con punto y coma. Que siempre termines las líneas de códigos con punto y coma. Ojo, una línea de código es un renglón completo de instrucciones. No es un renglón en el sentido usual de textos, de escribes en un renglón y luego en otro renglón. No, no, no. Una línea de código no solamente, no se trata de la línea física, del renglón físico que tú ves, sino de una línea completa de códigos. Eso con la práctica lo van a ir entendiendo. Aquí es importante que cada línea de código siempre la terminen con punto y coma. Si no la terminan con punto y coma, no va a llorar.
no va a llorar. Al rato, si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo de la importancia del punto y coma. Entonces, por lo pronto, vayan haciendo caso con cerrar con punto y coma y al rato vemos qué pasaría si no lo usáramos. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita, lo que llevamos es, en cuanto a sintaxis general, siempre pongan las órdenes en mayúsculas, terminen las líneas en punto y coma y la ejecución se hace con F5. Hasta ahí de esas tres cosas que dije, ¿hay dudas? Te puedo ir haciendo comentarios, me dice Fernando. Bueno, comentarios, de hecho, comentarios aquí dentro de SQL para escribir comentarios es con diagonal por y por diagonal. Con esto abren un comentario y con esto lo cierran. Esto es un comentario. Un comentario es una pieza de código que no se ejecuta. O sea que yo aquí puedo escribir lo que yo quiera y SQL no lo va a tomar en cuenta, lo va a ignorar. ¿Sale? Sí, Fernando, si era lo que me pedías, ¿cómo se hacen los comentarios? Entonces aquí, por ejemplo, yo les escribiría, recuerda escribir los códigos en mayúscula y terminar las líneas. Déjenme ir para abajo, de código en minúsculas. Yo soy de la idea de que ya deberían hacer que todos los lenguajes de programación tengan la misma notación para códigos, perdón, para comentarios. Si no, te tienes que aprender en cada lenguaje de programación cómo se escriben los comentarios. Hace un rato, por ejemplo, mientras escribía la presentación es esta, le escribí, este es código LaTeX. Todo esto que está acá, cuando yo lo ejecuto, cuando lo compilo, me devuelve el PDF que estamos estudiando ahorita. Entonces, hace un rato me estaba confundiendo con los comentarios aquí, que aquí los comentarios se hacen con porcentaje. Para comentar lo haces con porcentaje y hace un rato lo estaba haciendo con el sharp, con el símbolo de gatito. O sea, con este. No me lo quería agarrar porque este es para comentar en R. En Python es, por ejemplo, con triple comilla. Entonces ya deberían, en Visual Basic, que es con comilla, aquí sí no me acuerdo cómo iba. Ya deberían, siento yo, que poner un código general para los comentarios, para que uno no tenga que estarse memorizando todos en los lenguajes de programación. ¿Sale? Ah, claro, les paso esto. Que ahorita todo el código que vamos a estar trabajando, el código de verdad, de veras, ya está escrito en las diapositivas, en el PDF. Déjame comentar también esto, que no lo quiero ejecutar. Y bueno, ahora sí, voy a crear la base de datos que se llame entrenamiento. Sombreo y hago F5. Comienza a trabajar, lo está haciendo, está creando una base de datos. ¿Qué significa crear una base de datos? Pues está buscando memoria en la computadora, está buscando en dónde tiene el espacio para crearla y bla, ya terminó. Se tardó 12 segundos con 216 milisegundos. ¿Vale? Pero ya la creo. Fíjense por acá, sigue diciendo que solamente hay una base de datos. Esto también es de las cosas que no me gustan de SQL, pero bueno, doy clic aquí en botón secundario y le doy clic en refresh. Entonces la tengo que refrescar. Una vez que la refresco, ya me aparece un 2. Ya me aparece la base de datos de entrenamiento, que fue la que creé aquí, con esa instrucción. Está desconectada y repito, ya sabemos para conectarla, simplemente le doy clic en la flecha. Y ya está. Ya la conecté. Entonces ya tengo una base de datos nueva desde este script. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas hasta acá? Me dicen que todo bien. César me dice que no hay duda. Ok. Ok, continúa entonces. Bueno, vamos a continuar.
Déjenme regresar entonces a la presentación. Voy a avanzar. Práctica. En este PDF, todo lo que dice práctica, todo lo que dice práctica, son los códigos con los que vamos a estar trabajando durante toda la presentación, durante todo el archivo, el PDF. ¿Vale? Entonces, cada vez que vean una de las láminas que se llama práctica, significa que es código que tienen que copiar y pegar tal cual. Por ejemplo, práctica. En la base de datos, información, que es una que vamos a crear ahorita, crear una tabla llamada clientes con bla, bla, bla. Significa que le vas a agarrar este código y lo copie y lo pegue en el script de SQL. Con ciertos cambios que van a ver, no todo en la vida es tan gratis, ¿no? Tan fácil. Entonces, siempre que vean que aquí dice práctica, por si se llegan a perder con algún código, siempre que vean que dice práctica, significa que tienen que copiar el código como está. Se les va a aparecer una indicación, digamos una orden, como si dijera ejercicio. En la base de datos, bla, 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 y les aparece lo que vendría a ser la solución del ejercicio. Me voy a regresar para acá. Las diapositivas, ¿dónde están disponibles? En el GitHub. Aquí en Ayel. Yo creo que entraste tarde la presentación, bueno, la clase. Te vienes a esta dirección, ABD-SQL, es nuestro repositorio de SciData. Le das clic aquí en comandos fundamentales, es este archivo, y le das aquí en donde dice descargar. Entonces ya te va a descargar este PDF, que es el que estoy trabajando. Y bueno, entonces me aparece práctica, crear una tabla, una base de datos que se llame información. Vamos a crear vamos a crear la base de datos que se llama información. Bueno, y un tip, piensa que no le estoy poniendo acento. Evita siempre el uso de acentos en lenguajes de programación. En lenguajes de programación no ocupes acentos, para no correr riesgo de que haya alguna computadora que no pueda leerlo. El link, ahí les va, el de las diapositivas. Déjenme regresar entonces. Les decía, crear una base de datos que se llame información. Bueno, me voy a venir para acá atrás. Me voy a regresar al código. Aquí es en donde ya va a empezar a tomar importancia, parte de la importancia, estos nombrecitos que les había dicho de acá. En qué base de datos estás parado y en qué servidor estás trabajando. Pues yo voy a crear en este mismo script, con este mismo script, es más, déjenme pensar. Sí, en este mismo script voy a crear esta base de datos, la de información. Simplemente voy a copiar este. Ahora ya va para acá. Y doy F5. Entonces se está creando una base de datos que se va a llamar información. Esta de hecho es la importante con la que vamos a trabajar todo el contenido del capítulo. La de entrenamiento no la quiero eliminar porque más adelante les quiero mostrar problemas que pueden surgir. Pero digamos que esta, la de información, es la que vamos a trabajar durante todo el capítulo, con la que vamos a aprender a hacer todo. Bueno, ya terminó de creármela y me dice que siguen siendo dos bases de datos. Simplemente doy clic como secundario aquí, le doy clic en refrescar y ya me aparece que son tres. Y ahora aquí en donde dice información la conecto. Ya tengo una que se llama entrenamiento y otra que se llama información. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí pudieron crear las dos bases de datos, entrenamiento e información? O como les decía, si les parece más cómodo, también lo pueden hacer así, que le den clic botón secundario en donde dice databases, create database, y aquí ponerle el nombre directamente, información. Y entonces ya les crea la base de datos información, para no tener que hacerlo desde código. Pero acostúmbrense a hacerlo desde código porque todo lo vamos a trabajar desde acá. Entonces hasta aquí parece que vamos sencillo. Tengo dos bases de datos, en resumen, tengo dos bases de datos, una que se llama entrenamiento y una que se llama información. Lo siguiente va a ser aprender a crear tablas dentro de una base de datos. Para crear una tabla en una base de datos lo podemos hacer desde el script con las siguientes instrucciones. Es create table, el nombre de la tabla que quieres crear, cómo se va a llamar esa tabla y, bueno, algunas otras especificaciones que en un momento vamos a ver.
Por lo pronto con el create table. Déjame ver que sigue. Ok, la partecita de condiciones que deben cumplir las columnas. Les decía, instrucción create table, pues con esta vas a crear una tabla dentro de tu base de datos. Con esta dices el nombre de la tabla y esto es un poquito incómodo dentro de SQL. Siempre tienes que decirle los nombres de las columnas de la tabla. Le tienes que escribir los nombres de cada una de las columnas. Cuando vean que algo del código acá de la presentación me aparece con comillas, estas se llaman comillas españolas, son de hecho las comillas que deberíamos utilizar en español. Cuando vean estos simbolitos, significa que lo que escriban entre ellos lo tienen que dejar tal cual, tal cual. A ver, ¿cómo se los explico? Ahorita que vean el ejemplo. Entonces, por lo pronto, solamente les voy a hablar de las instrucciones o de qué significa la sintaxis. Es el create table, por eso voy a crear la tabla. Tengo que decir el nombre de la tabla, tengo que decir el nombre de cada una de las columnas que voy a crear dentro de esa tabla. Tengo que decir también el tipo de dato que va a tener esa columna. Por ejemplo, si la columna 1 fuera una columna de edades, me conviene que esto sea que el tipo de datos sea numérico. Si la columna 2 fuera una columna de nombres, me convendría que el tipo de datos fueran caracteres, fueran texto. A eso se refiere con esto de tipo de datos. Más adelante, más o menos como a la mitad del curso, vamos a estudiar cada uno de los tipos de datos. Por lo pronto, intuitivamente van a ir entendiendo los primeros tipos de datos que vamos a trabajar. Y también pueden poner, esto es opcional, esto ya no es necesario, qué tipo de condiciones van a pedir sobre cada columna. Por ejemplo, que esa columna no acepte valores vacíos. O sea, no pueden haber valores vacíos dentro de esta columna. O que no hayan valores repetidos dentro de esta columna. A eso se refieren condiciones. ¿Sí? No sé si me explico. Repito nuevamente. Con es la instrucción general para crear la tabla, create table. Tengo que decir el nombre de la tabla. Y entre paréntesis, esa es otra cosita, la sintaxis de SQL dentro de este PDF, siempre se las estoy poniendo en negrita. Por eso este paréntesis está en negrita. O sea, son las cosas que no pueden faltarle al código. Nada de eso le puede faltar al código. En el sentido de la sintaxis. Entonces viene el nombre y entre paréntesis, puedes escribir nombre de la columna, tipo de datos que va a tener esa columna, numérico, texto, fecha, etcétera. Condiciones, si quiero que no se permitan valores vacíos o que no hayan valores duplicados, son tipos de condiciones, etcétera, etcétera. No sé si hasta acá me expliqué entonces en qué significa esta sintaxis. En un momento, obviamente, vamos a poner un ejemplo. Ahora, para crear una tabla, como lo tenemos que crear dentro de una base de datos, aquí hay que tener cuidado. Este paso que les voy a mostrar, siempre aplíquenlo. No lo escribí aquí en la diapositiva, pero siempre aplíquenlo. No lo escribí porque no supe cómo escribirlo, porque es mejor enseñárselos. Para crear una tabla en una base de datos en específico, las tablas siempre tienen que pertenecer a alguna base de datos. Voy a regresar a SQL, me voy a venir para acá, y digamos que quiero crear una tabla en la base de datos que se llame entrenamiento. Me voy a parar aquí donde dice entrenamiento y aquí voy a abrir un nuevo script. Doy clic. Fíjense lo que me acaba de crear, arribita. Ahora dice que estoy en la tabla, perdón, en la base de datos entrenamiento. Hace un rato les había dicho que eran al revés, ¿verdad? Entonces, más bien la primera línea es la de el nombre de la base de datos y el último que está acá es el nombre del servidor. Ese del medio es el usuario. Me está diciendo que estoy en la base de datos que se llama entrenamiento dentro del servidor Postgres 14. Este script, todo lo que yo haga aquí dentro de este script, me va a pegar únicamente a esta base de datos, a la que se llama entrenamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a regresar al script anterior, que era este. Si yo aquí ejecutara esta orden, la de create table,
Si yo aquí empezar a ejecutar, aquí dice nombre, aquí aparecen muchas instrucciones, son todas estas, no se preocupen. Si yo ejecutara aquí el create table, esta tabla, como estoy dentro de la base de datos Postgres, me la crearía en esa base de datos, en la base de datos Postgres. Pero yo quiero crear una tabla en la base de datos entrenamiento. Por eso es que tengo que abrir un script en esta base de datos. Si quisiera abrir o crear una tabla dentro de la base de datos información, entonces me vengo a esta base de datos, me paro acá y aquí abro un script. Fíjense cómo me aparece información, o sea que estoy en la base de datos llamada información dentro del servidor Postgres 14. Entonces, si yo aquí creo una tabla, si yo aquí ejecutara estas instrucciones, la tabla me la va a crear aquí, en esta base de datos. Acuérdense, una base de datos es una biblioteca que tiene muchos libros. Es una estantería, o bueno, es un almacén que tiene muchos estantes. Los estantes son las tablas, los libros de la base de datos de la biblioteca son las tablas. ¿Sale? Vamos bien aquí, ¿se entendió esta partecita que acabo de comentar? Entonces, siempre abran los scripts en cada base de datos que sea con la que vayan a trabajar. Es un detalle muy sutil, pero es muy importante. Si no lo haces, si nos siguiéramos sobre el primero, sobre este, que fue el primer script que estamos escribiendo, todo lo que escribiéramos aquí se va a quedar únicamente acá, en esta base de datos. No lo estaría haciendo en ninguna de estas dos. Entonces ahí es tener eso bien en cuenta. Por eso les decía la importancia, de hecho lo importante es que les aparecieran aquí arribita, porque aquí es en donde pueden navegar. Aquí es en donde se pueden mover. Y entonces ahora sí vamos a crear una base de datos, perdón, una tabla en la base de datos entrenamiento. La voy a crear acá. Voy a venir para acá, que ya tengo las instrucciones. ¿Sí? Esta que está acá. En vez de explicarles todo lo que dice, toda esta parte teórica que aparece por acá, mejor se los voy a dar con el ejemplo. Estoy en la de entrenamiento, ahí lo voy a pegar. Dice, me vas a crear una tabla, se va a llamar prueba. Va a tener una primera columna que se llama col 1. Los datos de esa primera columna van a ser de tipo números enteros, por eso es int. La condición que le voy a pedir es que sea una llave primaria. ¿Qué significa que una columna sea de tipo llave primaria? Significa que no pueden haber valores repetidos dentro de esa columna, esa es una, y que ningún valor puede estar vacío. Y en general, ¿qué es una llave primaria? Que es una columna llave primaria, significa que el valor que aparece dentro de esa columna identifica por completo a toda la fila. Es como si fuera el número de matrícula de toda la fila o como si fuera el identificador de toda la fila. Eso es una llave primaria. De hecho, aquí también se los escribí. Una llave primaria indica que el valor de esa columna sirve para identificar completamente cada registro. Por lo tanto, no puede ser ni vacía, no puede tener valores vacíos, ni puede tener valores duplicados. En la siguiente columna estoy diciéndole ahora, separando con una coma, estoy diciendo, va a haber una columna que se llama col2, va a ser, sus valores van a ser de tipo caracteres, van a ser letras, solamente va a aceptar 2 letras, no le puedo poner cosas de más de 2 letras, datos de más de 2 letras, y no puede tener valores nulos. Va a haber una columna que se llame col3, solamente va a aceptar caracteres, no le voy a pedir ninguna condición, o sea que ahí pueden haber valores nulos, pueden haber valores repetidos, no importa. Y una última columna se va a llamar col4, van a ser nuevamente números enteros, únicamente va a ser números enteros ahí,
y quiero que no se repitan, los valores. ¿Sale? Dice que tenemos problema de audio. Por lo pronto, a ver, ¿se entendió la sintaxis? ¿Se entiende la sintaxis antes de que lo ejecute? Antes de que lo ejecute, si quieren, les muestro. En un Excel estaría creando aquí que se llame prueba, otra que se llame cosa. Acá. No, ya. Si yo ejecutara esto, físicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una tabla que se va a llamar prueba, donde va a tener 4 columnas. La primera se llama col 1, la segunda col 2, la segunda col 3, la cuarta col 4. Y cada una de ellas cumple con estas propiedades. ¿Se pueden añadir comentarios al script? Sí, Giovanni, de hecho lo dije hace un rato, dije cómo. Con diagonal puntito, con división puntito, perdón. División, multiplicación, y se cierra con multiplicación, división. Por ejemplo, un comentario acá podría ser, columna llamada col 1, donde todos sus datos, todos sus valores, solo pueden ser enteros, y es de tipo, ya es una columna, de tipo llave primaria. Incluso déjenme poner esto abajo, así. ¿El 2 a qué se refiere? Ok, ahorita lo explico Mejor me regreso al Excel, que es lo que les estoy diciendo. Tengo la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, así se están llamando. Lo que está diciendo es, por ejemplo, este int, es que cuando yo meta datos acá, solamente puedo meter números enteros. Si yo le pusiera algo con punto decimal, me va a marcar un error. SQL no lo va a poder hacer, porque le estoy diciendo que los únicos valores que pueden entrar en esta columna van a ser números enteros. Si yo le pusiera un texto, tampoco lo va a querer hacer, porque le estoy diciendo que los únicos valores que pueden entrar acá son números enteros. También le estoy diciendo que es una llave primaria. Significa que no pueden haber vacíos, valores vacíos, ni pueden haber duplicados. O sea que no puede suceder algo así, que tenga valor, luego celda vacía, valor, valor. No puede suceder eso, no me va a dejar, porque es de tipo primary key, llave primaria. No pueden haber valores repetidos, no pueden suceder este tipo de cosas. O sea, el mismo SQL no te va a permitir que lo hagas. Te va a decir, no puedes meter esos datos. ¿Por qué? Porque estás violando alguna de las condiciones. Es lo que significaría, o sea, que le voy a poner un 1, por ejemplo. Eso es lo que significaría la línea de col 1, esta. Todo esto que está acá. Ahora, col 2, que me preguntaban qué significa este 2, char, este es para caracteres, para texto. Significa que yo aquí le puedo poner cualquier cosa, incluso le puedo poner números, no hay problema con eso. Sí, así. Okay. Le había puesto así. Le puedo poner prácticamente cualquier cosa, pero este 2 lo que significa es que no puedo poner más de 2 caracteres. Puedo poner 1 o 2. Entonces, por ejemplo, esto no me lo permitiría. Son 5 caracteres. Me puede permitir que le ponga algo así. Esto tampoco me lo va a permitir porque son 5 caracteres. Le puedo poner algo así. Este tampoco. Y este así, digamos. Así sí me lo va a aceptar. Son caracteres de tamaño 2. O bueno, sí, variables de carácter, de tipo carácter de tamaño 2. Eso es lo que significa este 2. Si aquí le hubiera puesto un 8, significaría que le puedo poner desde 1 hasta 8 caracteres, contando el espacio. Por ejemplo, si fuera con un 8, yo aquí le puedo poner A, espacio B. Y no hay ningún problema, serían 3 caracteres, que sería la A, el espacio y la B. Entonces no estaría violando nada. Este parámetro, por ahí alguien lo acaba de preguntar, este parámetro no se lo puedo poner al int. Eso tiene que ver con la forma en la que las computadoras guardan la información. Una variable de tipo numérico no se guarda igual dentro de una computadora que una variable de tipo carácter. Las de tipo carácter
char si le tienes que decir el tamaño. Por ejemplo, en esta, y en los numéricos no. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, un número 3, de hecho me marcaría un error, porque no tiene sentido esto. Lo dejaría así. En esta, por ejemplo, le estoy diciendo char sin nada. Si no le pongo nada, no significa que sea de cualquier tamaño. Significa que solamente puede agarrar de uno. Por ejemplo, en esta, en la columna 3, no puedo poner algo así. Solamente puedo poner de a uno. Entonces, si no le indico el tamaño del carácter, solamente le puedo poner de a uno. En ese caso, me regreso al call 2, me dice not null. Es una columna con condición de no nulos. O sea que aquí no podrían aparecer huecos. Esto no me lo va a permitir. No puede tener huecos. Siempre debe haber algo. Pueden haber repeticiones. Separado, Joel. Que ya lo había comentado. Not null va separado. Esto pueden haber repeticiones, porque lo único que le estoy pidiendo es que no hayan vacíos, que no hayan huecos. En columna 3 no le estoy pidiendo ninguna condición, entonces en columna 3 podría tener vacíos, no hay ningún problema, podría tener repeticiones, no va a haber ningún problema, no le estoy pidiendo nada. Y en columna 4 le estoy pidiendo que sean números, pero que sean diferentes, que no hayan repeticiones, de lo que significa el unique. Entonces aquí le podría poner un 1, un 20, no le puedo poner otro 20 ya, no puedo poner otro 20, no puedo poner otro 1, o poner un 13, esto no me lo va a aceptar porque hay repetición, este 20 se repite, no le puedo poner un texto porque únicamente va a aceptar números. Entonces tiene que ser únicamente números, pero además diferentes. Toda esa estructura, todo lo que aparece acá, sirve para controlar precisamente la estructura del nombre de cada una de las columnas, el tipo de datos que va a admitir y qué condiciones voy a pedir sobre esas columnas. Porque hay veces en las que no puedo permitir que hayan columnas con datos vacíos. ¿Sale? Por ejemplo, un salón de clases. Forzosamente tengo que tener el nombre completo, a lo mejor, el apellido, la matrícula de cada uno de los estudiantes. Al menos debo tener esa información. Entonces, en ese caso pediría que esa columna fuera no nula. Y de hecho, para que vean cómo queda, déjenme poner aquí el 2 como estaba originalmente. Lo termino en punto y coma. Lo voy a ejecutar. Hago F5. Recuerden, estamos en entrenamiento. Hago F5. Me acaba de crear, aquí lo dice. Se hizo exitosamente en 704 milisegundos. Me acaba de crear una tabla que se llama prueba con estas columnas. ¿Cómo la puedo ver? Me vengo acá a entrenamiento, que es en donde la creé. Doy clic en la flechita. Vengo a donde dice esquemas, doy clic en esquemas. Vengo a donde dice tablas, doy clic en tablas y ya me aparece la tabla. Se llama prueba y de hecho si doy clic en columnas, me aparecen los nombres de las columnas. Col 1, col 2, col 3, col 4. Ese es el resultado de ejecutar este código. ¿Sí? No sé si tengan dudas. ¿Sí me expliqué? Ok. Es que por ahí de pronto me hacen preguntas de temas que vamos a ver más adelante. Lo único que estoy haciendo es seguir la sintaxis que es la que tenemos acá. Create table, que es la orden, el nombre, de la tabla, el nombre de la tabla que hay que poner, y nombres de cada una de las columnas, el tipo de dato que va a admitir cada una de las columnas, y si tengo alguna restricción, ¿no? Por ejemplo, no nulo, o únicos, que no acepte valores repetidos, o que sea llave primaria. Hay otro tipo de restricciones, pero las vamos a ver más adelante. Sí, son más complicadas de explicar, como la de llave foránea. Pero por lo pronto, con estas debe bastarnos. Si quieren,
Bueno, no si quieren, de hecho lo vamos a volver a hacer, pero ahora con la otra tabla. Práctica. En la base de datos información, vas a crear una tabla que se llame tabla-clientes y que tenga 5 columnas, que sean estas. ¿Sale? ¿Cómo quedaría la instrucción? Sería create table, el nombre de la tabla, quiero que se llame tabla clientes. Estos son los nombres de las columnas que quiero, ID cliente, nombre, apellido, edad, correo. El ID de cliente voy a pedir que sea un número. El nombre voy a pedir que sea de tipo varchar. Varchar, hasta ahorita ya vimos int. Fue aquí está. Hasta ahorita ya vimos int y char. En int es para números enteros, en char es para decirle cuántos caracteres puede tener. El varchar es como el char, pero aquí ya no es necesario que le especifiques el número de caracteres. Este sí es cuando tú quieres poner cualquier número de caracteres. Por ejemplo, los nombres de las personas. No todas las personas obviamente tienen el mismo número de letras en su nombre. ¿Sale? Entonces, necesito, o para eso ocupo el varchar, el tipo varchar. Es carácter variable, de tamaño variable. Por ejemplo, varchar es el string de Java y de Python. Exactamente, Rodolfo, varchar vendría siendo el string de Java y de Python. De R también, ¿no? Por ejemplo, ahí en Python, cuando ocupas string, no es necesario que digas el tamaño de carácter, el número de caracteres. Aquí sí. Recuerden que ayer les había platicado, eso se debe a que es un lenguaje de bajo nivel. O sea, ven que les había dicho que por eso es que de pronto es más complicado que R y que Python. Entonces, por ejemplo, voy a copiar nada más la instrucción. Me voy a ir a nuestros scripts. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La indicación me decía, esta tabla de clientes, la tengo que crear en la base de datos información. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Si yo lo escribiera acá, estaría creando la tabla, pero en esta base de datos, en la base de datos entrenamiento, porque estoy aquí, entrenamiento. Entonces, no lo voy a hacer ahí. Me voy a venir a donde anda, déjeme cerrar, voy a minimizar me voy a venir a información, doy clic aquí. De hecho, aquí ya lo tengo arriba, ¿no? Abro un script, me va a abrir información, Postgres, bla, bla, bla. Y aquí es en donde sí lo voy a ejecutar. ¿Sale? Ahora, cuidado, esto es este problema del PDF, esto no es un problema de SQL ni nada de eso. Es un problema de SQL porque ven que les dije que siempre que diga práctica, copien y peguen. A la hora en que hagan el copiado, el guión bajo nunca se les copia por alguna razón. Nunca se les copia. Entonces el guión bajo hay que escribirlo a mano. Dice tabla, guión bajo cliente, clientes, ID, guión bajo cliente. Y ahora, no estoy pidiendo ninguna restricción. Entonces me va a crear una tabla con 5 columnas. Cada columna se llama respectivamente ID cliente, nombre, apellido, edad y correo, donde la columna de ID cliente es un número, la columna nombre es de carácter variable, o sea que no tiene límite en el tamaño de letras, en el número de letras. El apellido tampoco va a tener ningún límite en el número de letras. La edad es un número entero y el correo también va a ser sin límite en el número de letras. No estoy pidiendo ninguna condición extra de primaria, ni que no hayan duplicados, no estoy pidiendo nada de eso. Simplemente estoy creando una tabla muy sencilla. Ahora, antes de ejecutarlo, me voy a regresar también a una sutileza, de las que les decía hace un rato. Este es un buen ejemplo de lo que es un renglón y una línea de código. En un texto normal en la escuela de tu vida diaria, una línea, un renglón sería esto. Esto es un renglón, es el renglón 1. En lenguajes de programación, una línea de código es una instrucción completa. Todo esto es una línea de código. Aunque aquí aparezca 7, en realidad representa una sola línea de código. Yo podría escribirlo así, en un solo renglón, y no pasaría nada.
Por eso es que el punto y coma aparece hasta el final. En el punto y coma es en donde le estoy indicando que ahí termina la línea de código. Pues yo podría escribirlo así en un solo renglón, lo va a hacer, no va a haber ningún problema, o lo podría hacer en varios renglones. Ya es dependiendo de tu estilo como programador, como te gusta más. Yo lo prefiero así, lo prefiero en renglones, se me hace más claro, se me hace que tiene más claridad a la hora de la lectura. Y sé que como aquí no hay puntos y comas, sé que entonces toda la línea de código empieza acá y termina hasta acá, que es en donde está la línea de código. ¿Vamos bien? Todavía no lo he ejecutado, pero hasta aquí vamos bien. Creo que esas son todas las sutilezas que les quería comentar. Esto de línea de código y bla, bla. Y lo de que cuando copien y peguen desde el PDF al script, siempre se fijen en los guiones bajos porque causan mucho problema eso. Y entonces voy a ejecutar. F5. Ya está, ya terminó. La creé en información. Me vengo aquí a información. Si yo le diera en esquemas y luego a tablas, ya me aparece tabla clientes. La indentación también se suele recomendar, me dice Fernando. Sí, también la indentación. La indentación es cuando uno los pone así, cuando deja sangrías. Por ejemplo, así. También le agrega claridad al código. Es otra buena práctica. Que de hecho esta, la de la indentación, aquí en SQL no hay problema si no pone sangrías. No hay ningún problema. En R tampoco hay ningún problema. No llora por eso. En donde sí hay problemas en Python. En Python la indentación sí es una parte de la sintaxis. En Python sí hay que saber cuándo poner sangrías y cuándo no. Es más difícil de manejar en ese sentido. Y digo, les va sirviendo para ver, repito, con más claridad el código. No les va a cambiar nada. O sea, no va a hacer las cosas ni más rápidas, ni más lentas, ni las va a hacer más bonitas, ni nada de eso. Es solamente para que se vea más bonito. Aquí. ¿Hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas? No. En PostgreSQL no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces yo pude haberle puesto aquí una I minúscula y si después utilizara la columna ID cliente con I mayúscula, no va a llorar. Sobre todo se nota en las instrucciones que les dije al inicio. Create, table, no va a llorar, va a seguir haciendo, va a ejecutarlo correctamente. No le interesa, incluso lo pude haber hecho así. Create, table. Y lo sigue entendiendo. ¿Sale? Ahora sí, Claudia, porque hace un rato me preguntaban cómo puedo ver la tabla. Bueno, repito, para ver que la tabla ya existe, simplemente me vengo a esquemas, a donde dice esquemas, dentro de la base de datos, información. Me vengo a esquemas y ahí ya le doy clic en tables, tablas. Ya me aparece qué tablas tengo dentro de esta base de datos. En este caso nada más tengo la tabla clientes. Y de hecho, si expando la de tabla clientes y expando la de columnas, me aparecen ya las columnas que creé. ¿Cómo visualizar a manera de Excel esta tabla que acabo de crear? O sea, que se vea como algo como esto. Se los voy a adelantar, no les voy a explicar qué significa todavía, lo vamos a ver yo creo que mañana, pero para irlas visualizando hacen select, estrella, from y el nombre de la tabla. Esta va a ser una instrucción que a cada rato van a utilizar. Déjenme cerrarla con punto y coma. A cada rato van a estar utilizando esta instrucción. Se las paso por el chat porque todavía no aparecen las primeras diapositivas. Se las paso para que la tengan bien presente. Si yo ejecuto esta, me aparece aquí abajito la tabla. No aparece nada más porque obviamente únicamente lo que hice fue crearla, que ya no son los nombres, pero ya me aparece, digamos, como que físicamente. Me dice la columna ID cliente, que es de tipo entero. La columna nombre, que es de tipo carácter variable. La columna apellido, que es de tipo carácter variable. La columna edad, que es un entero. Y la columna correo, que es de tipo carácter variable. Pues repito, esta a cada rato la van a estar utilizando. A cada rato. Es como el view de R. Cuando en R escriben view de un data frame, desaparece algo como esto.
Entonces, así es como pueden visualizar las tablas, Claudia. Ya conforme le vayamos metiendo datos, pues aquí ya van a ir apareciendo los datos. ¿Dudas, por favor? Y fíjense, volviendo a las sutilezas del punto y coma, aquí yo le pongo el punto y coma y ejecutara todo esto, si aquí yo le hiciera un F5, me marcaría un error. ¿Por qué? Porque no saben dónde termina esta línea de código. Sabe que empieza acá, pero como no sabe dónde termina, él va a pensar que todo esto es un mismo renglón. Todo es un mismo renglón. Y eso no tiene sentido en el lenguaje SQL. O sea, no existe una instrucción que diga create table con todo esto, que inmediatamente después que diga la palabra cell. No hay ningún. Entonces lloraría. Esa es la importancia de cerrar el punto y coma. Si lo cierro y ejecutara todo esto, todo esto, ahí no habría ningún problema. O sea, me crearía la tabla y una vez que me la crea, me la mostraría. Sí, esa es la importancia del punto y coma. No sé si hayan dudas hasta acá. De hecho, déjenme ver qué sigue. Sigue la parte de insertar registros. Bueno, no sé si hayan dudas hasta acá. Por favor. Me crea error. Precisamente, a lo mejor debe haber sido por el punto y coma, o fíjate, Karina, recuerden esto de la problemática del guión bajo. O sea, si copias y pegas directamente desde acá, el guión bajo nunca te lo escribe. También te puede marcar error, por ejemplo, si yo ejecuto nuevamente esta instrucción, me va a marcar un error de que la tabla ya existía. Dice, la relación tabla clientes ya existe. Pues ya no la puedo volver a crear porque ya existía. Lo que podría hacer sería eliminarla. Por ejemplo, elimino la tabla, aunque más adelante vamos a ver la eliminación de tablas, que se las enseño una vez. Me vengo para acá, donde dice tabla clientes, la voy a eliminar. Doy clic con botón secundario. Doy clic en delete. Acepto. Y ahora déjenme refrescar la base de datos de información. La refresco. Me vengo para abajo nuevamente, me vengo a los esquemas. Aquí están los esquemas. Tablas. Ya no tengo ninguna tabla. Eliminé la tabla que había creado, la tabla clientes. Entonces simplemente vuelvo a ejecutar. De hecho, si ejecuto, incluso déjenme hacerlo como les había dicho, si lo hago así, me va a tirar un error. Me tira un error de sintaxis en o cerca de donde dice select. Es el problema del punto y coma. No supo en dónde empezó, en dónde terminó esta línea de código. No sabe dónde termina. Entonces ahora sí le digo que ahí termina y ahora sí vuelvo a ejecutar todo. Entonces me la crea y me la muestra. Aquí todavía en tablas no me aparece, pero repito, es algo que no me gusta de SQL, que hay que estar refrescando. Entonces la refresco la base de datos, me regreso a la zona de tablas y aquí ya aparece, tabla clientes, ya está. No puedes reescribir sobre lo que ya está escrito, Karina. Entonces, pudo haber sido ese el error que te marcaba. ¿Dudas, por favor? Y esto tal cual como lo ven, es lo más difícil, ¿eh? Justo esto es lo más difícil de todo el lenguaje. Para ver cómo, de hecho, lo que sigue ya se empieza a volver bastante más sencillo. Y repito, es que también tiene que ver con lo de la curva de aprendizaje. Si nunca has visto estas cosas, pues ahorita te van a costar trabajo. Pero ya conforme vayamos avanzando, le vas a agarrar que sí tiene una lógica. Vas a ver que sí tiene mucho sentido lo que vas explicando. Haz esta, Gerardo. La de select es ella. Si no te aparece nada, sería porque, bueno, lo raro sería si no te marca error. Si no te marca error, significaría que no la has ejecutado. Y aquí es normal que no aparezca ningún dato, porque no le hemos metido datos a la tabla, solamente la creamos. Es como si hubiéramos creado un documento de Excel
donde únicamente le estamos diciendo, la primera columna se llama ID, cliente. La segunda columna es nombre, la tercera columna es apellido, la cuarta columna es edad y la quinta columna es correo. Y todo esto estaría vacío. Entonces solamente sería como crear algo así, pero no le hemos metido datos. Por eso aquí nos aparece todavía vacío. Eso es lo siguiente que vamos a aprender a hacer, la inserción de datos. Insertar registros. Recuerden, registros significa renglones. Una vez que ya sabemos crear bases de datos y tablas, corresponde aprender a añadir los registros, los renglones de cada tabla. Para ello utilizamos ahora este comando, insert into. ¿Cómo funciona? Es insert into, nombre de la tabla, o sea, en qué tabla quieres insertar los datos, paréntesis, y entre paréntesis vas a escribir los nombres de las columnas de la tabla, de toda la tabla original, los nombres de las columnas. Una vez que terminas los paréntesis, values, y ahora sí empiezas a insertar los valores. Digo, está como complicado así verlo en abstracto, la sintaxis general. Es más sencilla verla en el ejemplo. A ver. Voy a regresar entonces a voy a regresar al de entrenamiento. Aquí estoy en el de entrenamiento, que tengo col 1, col 2, col 3, col 4. Voy a empezar a insertar datos a la tabla prueba. De hecho, si quieren, le hago un select. Prueba. Entonces tengo columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, pero no tengo absolutamente nada dentro de ellas. Y con insert into, algunos errores típicos que pueden llegar a pasar, les voy a mostrar cómo es la sintaxis directamente. Aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Inserta en la tabla que se llama prueba, en la columna 1, se llama columna 1, en la columna 1 me vas a meter values, me vas a meter el número 2. O sea, aquí básicamente, intuitivamente lo que le estoy diciendo es que acá me escriba el número 2. La voy a ejecutar. Llora. ¿Por qué lloró? Fíjense la estructura de la tabla. La estructura de la tabla, aquí con esta sintaxis lo que le estoy diciendo, déjame volver al Excel. Incluso acá le voy a poner col 1, col 2, col 3, col 4. Uno pensaría ingenuamente que aquí le estoy diciendo, como les había dicho, que aquí le estoy diciendo que me ponga un 2, que me ponga un 2 acá, pero no, eso no es como lo piensa SQL. SQL lo que piensa es, voy a meter datos en todo el renglón, en todo el renglón. Entonces, cuidado con esa sintaxis, con la manera en la que uno mete datos. SQL, repito, no está pensando que mete el dato en un lugar, no está pensando que va a meter un 2 aquí, está pensando en escribir datos en todo ese renglón. ¿Cuál es el problema entonces? Col 2, la columna 2, no puede ser vacía, que es el error que me tira acá. El valor nulo de la columna 2 de la relación prueba viola la restricción de no nulo. Entonces, por eso es que no me lo está permitiendo. Repito, SQL no piensa que le estoy metiendo un 2 acá. SQL está pensando que estoy metiendo datos en todo el renglón. Y el dato 2 lo quiere meter en el primer lugar de ese renglón. Pero entonces se va a encontrar con que aquí tiene un hueco. Por eso es que me tumba ese error. La columna 2 no puede ser vacía. Entonces, estos son errores típicos. Voy sobre el segundo. Ya vimos que esto estuvo mal. No jaló. Aquí, ¿qué es lo que le quiero decir? Bueno, aquí le estoy diciendo, en la columna 1 vas a meter un 2. Y en la columna 2 vas a meter la palabra ABC. Como no aparece columna 3, columna 4, le estaría diciendo que esas van vacías. Vamos a ver si ejecuta. Fíjense, columna 2 dice que son caracteres 2. Entonces ya sabemos de antemano que va a fallar. Lo ejecuto. El valor es demasiado largo para el tipo carácter.
está llorando por esto. O sea, con esa instrucción, lo que le estoy diciendo es que ponga aquí un 2, y aquí ABC, y aquí no ponga nada, los dejen nulos. Pero la columna 2 acepta caracteres de a lo más 2 letras. ¿Sale? Entonces, ya no tengo el problema de que este sea nulo. El problema anterior, el que tuve acá, que era, es que no me estás poniendo nada en la columna 2 de ese renglón. Voy a ponerte algo. Pero lo que le estoy poniendo me resulta que ahora falla por la condición del tamaño. ¿Sale? Voy con el siguiente. Ahora voy con este. Bueno, caramba. Entonces le voy a poner 2 nada más. Ya tengo, en la columna 1 va a ir un 2, en la columna 2 va a haber una palabra de 2 letras, pero ahora ¿cuál va a ser el problema? Que yo le estoy diciendo los valores que tienen que haber en columna 1 y columna 2. Y aquí en cambio tengo 3 valores, el 2, el AB y el ABC. Lo voy a ejecutar. Vuelve a llorar. Tienes más expresiones que columnas de destino. O sea, le estoy diciendo, en col 1 méteme un 2, en col 2 méteme un AB. Entonces ya no va a llorar por esto. Pero ahora le estoy diciendo, pero además mete ABC. Bueno, ¿y dónde lo meto? No le estoy diciendo en dónde meterlo. Es como si le estuviera poniendo aquí, ponme un 2, aquí ponme AB, ya ABC dónde lo meto acá o lo meto acá. O sea, ¿qué quieres que haga? Que se vuelva a enojar. Me voy con este. Este sí va a funcionar. Ay, déjenme, me voy para acá. Me voy para acá. Le estoy diciendo, columna 1, en ese renglón ponme un 2. En la columna 2 ponme la palabra B. En la columna 3 ponme la letra A. La columna 3, ven que les había dicho, si yo a un lado del char no le pongo paréntesis, significa que solamente me va a aceptar a lo más de tamaño 1. Entonces aquí aparentemente pues ya no estoy teniendo ningún problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaría diciendo visualmente? Estoy diciendo, ponme aquí un 2, aquí una B, aquí ponme A, y déjamelo vacío. La columna 4 tiene alguna restricción, solamente me dice que no hayan repeticiones. Es la única restricción, que no hayan valores repetidos. Entonces esto ya no me va a causar ningún conflicto. Ya está. Ahora sí me está diciendo que se realizó exitosamente la inserción. Entonces, de hecho, si le hago un select, ya me aparece 2, AB, A y vacío. ¿Ya vieron cómo es medio llorón? ¿Sí se entendieron los errores que me estuvo votando? ¿Por qué me los votó? Ya aquí ya lo pude hacer bien. Entonces, yo puedo decirle, hay diferentes formas de trabajar con la sintaxis. Yo lo puedo decir en qué columnas colocar los valores. De hecho, pude haberle puesto aquí col 3 y aquí col 2. Aquí lo que le estaría diciendo es, en la columna 1 ponme un 2, en la columna 3 ponme AB, en la columna 2 ponme A. No va a llorar. El valor es demasiado largo. ¿En cuál fue que la lloró? Siempre sí lloró. Lloró por esta, ¿no? Columna 3 solamente puede tener un valor. Entonces, aquí, repito, esta ya no me la dejo. Que en columna 1 le estoy diciendo que ponga un 2. En la columna 3 le estoy diciendo que ponga un AB, pero en la columna 3 solamente puede tener una letra. Solamente puede tener una letra, por eso llora. Si lo hiciera así, en cambio, de aquí a B, le estoy diciendo columna 1, un 2. Columna 3, A. Columna 2, AB. Ahora sí no tendría ningún problema. Ahora lloró por cuál. Estoy violando la condición de la columna 1, claro. Llave primaria, la columna 1 es de llave primaria, no puede tener repeticiones. Lo único que sería cambiarle aquí algo, ¿no? Ponerle un 4, por ejemplo. 2021. Ahora sí. Lo muestro. Ya le metí 2 renglones, que es el 2, AB, A y nulo. Para 2021, AB, A y nulo.
Entonces, lo importante acá con esta, cuando ustedes insertan valores, es que tenga lógica, la lógica del orden de las columnas. Por ejemplo, si es columna 1, columna 3, columna 2, no necesariamente aquí los nombres están en el orden real. Lo importante es que en el orden que yo las ponga, se cumplan las condiciones. Y, por ejemplo, este último. Bueno, este último es de hecho, es el de la llave primaria. Este último, por ejemplo, le estoy diciendo en la columna 1 ponme un 2. En la columna 2 ponme la letra C y en la columna 3 ponme el número 3. Como texto, no como número, sino como símbolo. El símbolo, la grafía del número 3. Si lo ejecutara va a llorar porque la columna 1, que es llave primaria, PK, primary key, que es llave primaria, no puede tener valores repetidos. F5, ya existe la llave, columna 1 igual a 2. Esos son los errores típicos. Ok, recuerden, saliéndome un poquito de SQL, recuerden que, la tecla F5 funciona cuando aplican también la tecla function. La tecla function, por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando con Windows, está en el teclado a la izquierda de la tecla que tiene el símbolo de Windows. Se llama FN. Entonces, cuando yo digo presionen tecla F5, significa que tienen que presionar al mismo tiempo tanto la FN como la tecla F5. ¿Vale? No puedo visualizar en donde guardo la tabla, en dónde más puedo visualizarla. Mándame, Karina, una captura de pantalla de lo que estás viendo acá, de esto, cómo se ve en tu computadora. Y el problema es que si no la visualizas acá, no hay ningún otro lugar donde visualizarla. Entonces, para ver si no te falta alguna ventanita por ahí. Y entonces, por ejemplo, ya vimos errores que se pueden llegar a cometer. Me voy a regresar entonces a información. Ahora voy a poner los datos de la tabla clientes. Entonces ya los tenemos aquí. Práctica. Cuando conoces el orden de las columnas de una tabla, sus tipos de datos y las condiciones, es posible hacer que la sintaxis de insert sea más sencilla e incluso para añadir más de un registro. Si se dan cuenta, ahorita estuvimos añadiendo de un renglón en un renglón. Por ejemplo, en la tabla clientes voy a añadir un solo registro. Lo voy a hacer con esta instrucción. En la tabla clientes. Recuerden, no me copia el guión bajo, entonces ahí está. Lo que le estaría diciendo es, en ID cliente ponme un 1. Fíjense que no le estoy poniendo los nombres de las columnas. Si no le pongo los nombres de las columnas, en automático él va a tomar que es el orden de los nombres naturales de la columna, ID cliente, nombre, apellido, edad, correo. Así que debo tener mucho cuidado con que los datos estén bien ordenaditos. Este 1 se corresponde a la columna ID cliente. Cintia se corresponde a la columna nombre. C se corresponde a la columna apellido. 32 corresponde a la columna edad. Y ab@xyz corresponde al correo. Entonces ejecuto. No violé ninguna de las condiciones. De hecho, no tengo condiciones. No violé el tipo de datos que quiero en cada columna. Entonces, no lloró. Voy a hacer el select. Ya metí un renglón. 1, Cintia, C32, ABXYZ. ¿Vale? Añadir un solo registro especificando las columnas. Entonces puedo hacer especificando también las columnas. Esto debe ser útil cuando son muchas columnas. Cuando son muchas columnas, ahí es un relajo. Por ejemplo, la tabla de COVID, que son 40 columnas, es un relajo. Para eso hay trucos. Hay muchos trucos. Pero voy a platicar de ellos más adelante. Ahora, Liriloy me pregunta, ¿se puede sobreescribir en algo que ya se escribió? Por ejemplo, si ahora, en vez de que me di cuenta de que Cintia no eran 32 años, sino que eran 20 años, si yo aquí le cambiara con un 20, no, Liriloy lo que va a hacer es añadirme un nuevo renglón.
Lo que pregunta se llaman actualizaciones, que es de hecho prácticamente lo último de lo que trata la presentación. Entonces, no creo que lleguemos a esa parte hoy, pero sí le vamos a tocar, obviamente. Entonces aquí, por ejemplo, ahora en esta, ¿qué le estoy diciendo? Insértame en la tabla clientes, pero ahora quiero que lo hagas. Ojo con el guión bajo, aquí también debe llevar guión bajo, ID cliente. En la columna ID cliente, nombre, edad y correo, me vas a escribir estos datos, 2, Diana, 22 y DXYZ. O sea, no le estoy diciendo que me ponga nada en apellido. Como apellido no tiene ninguna restricción, no va a llorar. O sea, apellido puede ser un valor nulo. Ahí está, me dice que lo hizo bien. Entonces, les muestro cómo se va viendo. Ahora tengo Diana, nulo, como les había dicho. No le estoy diciendo que ponga algún apellido. La edad y el correo. Entonces, es cuando ya conozco bien cuáles son las columnas. Aquí, por ejemplo, no le estoy poniendo ninguna columna. Y estoy añadiendo de uno en uno, pero también puedo añadir de varios. Añadir varios registros. De la tabla clientes, incluso fíjense, no le estoy poniendo los nombres de las columnas, entonces debo tener mucho cuidado con que todo esté bien estructurado. Ay, no sé por qué copió aquí este 01. Ahí está, ahora sí. Le estoy diciendo que ingrese todo este renglón y luego que ingrese todo este renglón. Por eso el punto y coma aparece hasta acá. Aquí viene separado por coma. Aquí viene separado por coma. De hecho, podría hacerlo así. No hay ningún problema. También lo va a ejecutar. Lo que va a hacer es añadirme ese renglón siempre que se cumplan con las condiciones de tipo de dato y después me va a añadir ese renglón. Déjame ver si no hay nada mal. No. F5. Me dice que ya lo hizo. Pues nuevamente hacemos el select para mostrar cómo va quedando. Y ahí lo tiene. Ya añadí a Euclides y a Gabriela. ¿Sale? Julio, nuevamente es que también Julio me pregunta condiciones, cómo se añadirían y bla, bla, bla. Las condiciones las vamos a ver más adelante. Ahorita solamente estamos aprendiendo a meter datos. Y exactamente en cuanto a su segunda pregunta, Julio, se pueden modificar las condiciones. Si yo me doy cuenta de que la edad, en vez de ser un entero, puedo permitir que sean puntos decimales, que tengan punto decimal, tendría que hacer un cambio en la estructura de la base, que también es parte de la última sección de este capítulo. Pero sí se puede hacer, Julio. O sea, que yo diga, ay, aquí no era entero, aquí era doble. Ah, bueno, entonces como ya está creada, y ya vimos que no puedes volverla a crear a menos que la elimines, sí puedes meter código para no tener que eliminar y volver a correr todo. Se llama alterar. Cambiar la estructura de la tabla. Es esta partecita. De hecho, ya aparece, ¿eh? Ya, eso por lo que preguntas, Julio, ya está. Cambiar la estructura de la tabla. Es esto. O sea, con esa instrucción cambiarías el tipo de dato. Pero bueno. Déjame volver. Andábamos por acá en la inserción. Esos son los errores típicos. Ah, bueno, ya corrimos todos estos. Entonces, hasta este momento, su tabla se tiene que ver como esta. ¿Sale? Repito, si se van perdiendo, solamente es que copien y peguen lo que dice en cada lámina que se llame práctica, pero tengan bien en cuenta que los guiones bajos no se les están pegando bien. Entonces, el guión bajo siempre lo tienen que escribir a mano. Guión bajo en esta práctica aparece tanto en tabla clientes como en ID cliente. No se olviden de eso. Si no, eso puede ser lo que les esté botando los errores, que no están haciendo no están escribiendo bien el guión bajo. Ahora, vamos con el siguiente, importado de tablas. Yo creo que con esto vamos a terminar la clase. Muchas veces, que de hecho esto es lo que les va a suceder la gran mayoría de las veces, pues aquí yo estoy escribiendo la tabla, le estoy creando directamente desde SQL.
Pero ¿qué pasa si alguien creó la tabla en Excel y tú la tienes que leer en SQL? No te vas a poner a copiar renglón por renglón desde Excel aquí a SQL. Deberías tener una manera de jalar la información de ese Excel o de ese archivo a SQL. Se le llama importar, ¿no? Importar una tabla. Muchas veces las tablas ya han sido previamente construidas en un archivo de tipo CSV, como en Excel, o un bloc de notas, y requerimos leerlas en SQL. Para ello tenemos el comando copy, cuya sintaxis general es la siguiente. Es copy, el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, from, en dónde está guardado tu archivo y un delimitador que en nuestro caso, en mi caso, sería una coma. Ahorita explico, que nada más es para que se vayan haciendo la idea del problema. Repito, imagínate que tu tabla alguien la hizo en Excel, por ejemplo, y tú la tienes que procesar en SQL. Pues la misma de COVID, que era lo que platicábamos ayer. Yo no me voy a poner a escribir, la de COVID está escrita en Excel. No me voy a poner a escribir renglón por renglón para leerla aquí en SQL. Voy a tardar muchísimo, son 11 millones de renglones. Entonces necesito una forma rápida de hacer la lectura. ¿Sí? ¿Sí se entiende el problema? ¿Preguntó? Me dice Julio que sí. José, Jesús, perdón. Alejandro. Ok. ¿Cómo resuelvo ese problema? Bueno, es una solución parcial, ¿eh? De hecho, utilizar ese comando, el copy, no te garantiza de todos modos que vayas a resolver el problema. El problema de lectura de tablas en SQL es un problema pesado, ¿eh? No es un problema trivial. Hay trucos para poderlo resolver. Ahorita les voy a mostrar la forma más general, que digamos es con la que esperaríamos que funcione siempre, pero no siempre va a funcionar por cosas raras de las computadoras. Por ejemplo, práctica. Leer los archivos copy CSV y copy text de la sección data del repositorio. Ven que hace un rato, cuando iniciamos la clase, les había dicho que en nuestro repositorio, aquí está data, descargaron estos dos, copy.csv y copytext.txt. Pues ya los descargaron, déjenme ver dónde los tengo yo. Aquí tengo, por ejemplo, el de copy, lo voy a abrir. Es este archivo es el de copy, copy.csv. Dice col 1, col 2, col 3, col 4, col 5. Tengo unos numeritos, 5, 6, unos nombres, unos apellidos, unas edades y unos correos. Aquí no se alcanza a notar qué significa que sea un archivo de .csv. Un archivo CSV. Lo cerré y lo voy a volver a abrir, pero con abrir con bloc de notas. Lo voy a abrir con el bloc de notas. Aquí es en donde ya se nota por qué se llama archivo o por qué es un archivo de tipo CSV. CSV en español significa separación por coma. Lo que me está diciendo es que siempre que se tope con una coma, significa que tiene que brincar de celda. Entonces viene col 1, pásate a la siguiente celda, a la de la derecha. Col 2, pásate a la siguiente celda. Col 3, pásate a la siguiente. Col 4, pásate a la siguiente. Col 5. Cambio de renglón significa que me mueva al siguiente renglón. Este sería el segundo renglón, primera celda. Segundo renglón, segunda celda. Segundo renglón, tercera celda. Segundo renglón, cuarta celda. Y segundo renglón, quinta celda. Y este sería, pásate al siguiente renglón. Sería tercer renglón, primera celda, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores vienen separados por un símbolo de coma. A veces los valores vienen separados por un símbolo de línea vertical. Entonces aquí la sintaxis cambiaría ligeramente para la lectura de los archivos. Algo así vendría. Digamos que esto se le llama un archivo separado por comas con delimitador de línea vertical. Es que ¿cómo es que es separado de comas si no tiene comas? Son líneas verticales. Ah, bueno, pues es que el nombre completo es archivo separado por coma con delimitador tal. Entonces, en este caso, el delimitador serían estas barras verticales.
Me dice usuario 10, ¿por qué si lo ejecutas 2 veces un cliente lo agrega, pero no nos indica que está repetido? No entendí, usuario, tu pregunta. Si la puedes volver a estructurar, por favor. No entendí. Hay veces en las que viene así, exactamente, Fernando, que también es una muy usual. Vienen así, separados por tabulados. También es una muy usual esta. Y estas son como que las 3 más usuales, la de la coma, la del espacio, la del tabulado y la de la barra vertical. Todo depende de cómo te hayan pasado a ti el archivo. Entonces ahí sí es necesario que sepas cómo viene estructurado el archivo. Para ver cómo viene estructurado, ábrelo en un bloc de notas. No lo abras con Excel, porque Excel te lo va a poner ya acomodado, ya de manera acomodada. Ábrelo con un bloc de notas para que identifiques cuáles son los separadores, qué son los separadores. ¿Sale? Bueno, déjenme cerrarlo, pero no lo voy a guardar, para que me lo siga teniendo con comas. Y voy a regresar al script, que les decía, aquí pueden tener un problema fuerte. Voy a copiar esto. Antes de ejecutarle, les voy a platicar la sintaxis, que es lo que está diciendo. Está diciendo, recuerden que lleva el guión bajo aquí, y aquí también lleva un guión bajo, y en el from tiene que ser una dirección. Cuando lo copio desde el Excel, estas diagonales, por alguna razón, me las cambia por la letra N. Lo tengo que escribir aquí a mano. Diagonal, cada vez que vea letra N, diagonal, diagonal, documents aquí, diagonal. Aquí debería llevar guión bajo. Y aquí, diagonal. Lo que le tengo que escribir en el from es en dónde guardé el archivo. El archivo copy.csv, en qué lugar de la computadora lo guardé. Yo lo tengo guardado. Bueno, de hecho, si se dan cuenta, si se fijan acá, yo lo tengo guardado en otro lugar. Lo tengo en HP Masters, Documents, iData, bla, bla, bla. Y aquí aparece Users, Public, Documents. O sea, esta dirección que le estoy poniendo acá no es esta. Ahorita explico a qué se debe eso. Repito, estoy diciendo copy, el nombre de la tabla clientes, que es el nombre a donde quiero añadir esos renglones, los nombres de las columnas, el lugar en donde guardé el archivo, el delimitador, que en mi caso, en el caso de este archivo, el de copy.csv, ahorita que lo abrimos vimos que venían delimitados por comas. CSV header significa que el archivo tiene encabezados. Así que lo vuelvo a abrir para que lo vean. Tiene encabezados, que son estos. Les estoy diciendo, ojo, estos no son datos, estos son encabezados. Los datos son desde acá. Estos son encabezados. Entonces, ten cuidado con eso. Eso es lo que le estoy diciendo con este header. Hay encabezados, ¿eh? Si ustedes la ejecutan, ustedes ya descargaron su archivo, entonces repito, aquí tienen que poner la ruta del archivo. Yo, por ejemplo, lo haría así. Oye, ponme aquí la ruta del archivo. Me vengo a donde está el archivo, que está copy, copio esto que está aquí arriba, así tal cual como está, lo copio, control C, lo pego aquí, y le tengo que poner el nombre del archivo, copy.csv, así se llama el archivo, copy.csv, siempre terminando en el .csv en este caso, porque ese de hecho aquí se los puse en rojito. Déjame regresar, aquí está, se los puse en rojito, y las comillas se las puse en azul para que se note la importancia. Entonces es dirección y nombre del archivo .csv. Pues aquí está. Dirección. La dirección es esta. Diagonal. Nombre del archivo .csv. Lo voy a ejecutar. Llora. No se pudo abrir este archivo. Bla, 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 bla. No sé si hayan llegado. Bueno, si me están siguiendo hasta acá. Háganlo. Hagan lo que les acabo y lo que respondo a las demás dudas. Hagan esto. Fíjense, ¿qué fue lo que hice? Coloqué aquí manualmente la dirección en donde tengo el archivo.
coloqué esta dirección. Y le puse el nombre del archivo .csv. Háganlo y me dicen cómo les va, si les aparece el mismo error que a mí. Mientras, me dice Karina que ya encontró la tabla. Ok. Ok, me dices, ya te entendí, usuario. Si yo ejecuto esta misma, lo explico en lo que los demás hacen en esta pieza del código. Si yo ejecuto nuevamente esta instrucción, no va a llorar. ¿Por qué? Porque todo está bien estructurado. Sí es cierto, necesito una manera de que me avisen que hubo un cambio en la tabla. Eso ya va a ser hacia el final del curso, son los llamados disparadores. Con los disparadores se te avisa, a ti como superusuario o como dueño de la base de datos, se te avisa si alguien está haciendo un cambio. ¿Sale? Ahora me dices, ¿por qué si lo está permitiendo que haya repetición si hay llave primaria? No, usuario. Bueno, es que me apareces como usuario 10 aquí en el chat, por eso te digo usuario así. No le estoy diciendo que hayan llaves primarias. Por eso es que sí acepta las repeticiones. En el otro caso sí hubiera llorado, en el de entrenamiento, en la tabla que se llama prueba, porque ahí sí le estoy diciendo que la primera columna sea llave primaria. Aquí no le estoy poniendo ninguna restricción más que los tipos de variables. Cuando tú creas una tabla siempre tienes que decir el nombre de la columna y el tipo de variable. La restricción es opcional. Esa puedes o no ponerla. Si no la pones, él no va a suponer nada. Él no va a suponer que se trate de una llave ni nada de eso. ¿Sí? ¿Se me expliqué? Usuario 10. Para los demás, los que acaban de ejecutar esta, ¿qué sucedió? ¿Los dejó o no los dejó cargar el archivo? En lo que me responden, Giovanni me pregunta nuevamente cómo se descargan. Le das aquí en donde dice el nombre del archivo y le das en RAW. Ya que te lo abra acá dentro del internet, das clic con botón secundario y guardar como. Y ya le dices en qué carpeta lo quieres guardar. Por ejemplo, escritorio, ciencia de datos. Y aquí lo guardas, ¿no? Guardar. ¿Vale? No me da acceso, les aparecen los mismos errores, a todos les apareció el mismo error que a mí. Ok, explico cuál es el problema. Ahí les va. Eje Admin 4, les había dicho, es un software. Eje Admin 4 es un software. A final de cuentas, es un servidor. Hace un rato les había dicho, medio les expliqué que es un servidor, que es un conjunto de bases de datos, pero un servidor es algo todavía más potente, no se queda solamente en ser un conjunto de bases de datos. Un servidor es un software, o lo pueden pensar como un software, que puede interactuar muy íntimamente con tu computadora. Por eso aparece, no tienes permiso de entrar a ciertos lugares. PGAdmin 4 por default, en este momento cuando tú ejecutas el copy, está pensando en meterse a la intimidad de tu computadora. Es como si alguien desde otra máquina quisiera entrar a tu equipo. Básicamente así es como funciona el copy. Todo lo demás no hay ningún problema, pero el copy de PGAdmin puedes pensar que es como si alguien lo estuviera ejecutando desde otra máquina. Y entonces por eso es que no le está dando permiso, te está protegiendo. Está diciendo, oye, no puedes leer nada de esta computadora, no puedes. ¿Esto a qué se debe? Usualmente se debe, que es la ruta que le estoy dando, al lugar en donde estás guardando el archivo. El archivo lo estoy guardando en un usuario que se llama SciData. Cuando tú quieres leer un archivo dentro de una computadora, si tú no eres el administrador, no puedes leer los archivos de otros usuarios de ese mismo equipo. Básicamente ese es el problema. Básicamente ese es el detalle, que no te está permitiendo entrar a leer documentos fuera documentos como más bien no te deja leer los documentos como si fueras el dueño del equipo. ¿Cómo se arregla esto? Nunca guarden, cuando vayan a hacer
una importación, una lectura de una tabla, nunca la guarden en un lugar particular, en un usuario particular. Siempre guárdenlo en la parte pública de su equipo. ¿Cómo encuentras la parte pública de tu equipo? Es una sutileza que no expliqué en el curso pasado de SQL, que es de las partes importantes. Me voy a venir para acá hacia HP. Yo estoy aquí en HP. Voy a buscar dónde están los usuarios. De hecho, si es aquí, sí. Documentos. No, no es cierto, no está acá. Me voy a subir más. Ay, pero es que ahí ya no me deja. Déjame volver al PDF, que es precisamente acá. Say users. Déjame copiarlo aquí. La diagonal, que me la pone como N. Ahora sí. Me voy a los usuarios. Estoy en el disco duro. Me voy a los usuarios. Me aparece una carpeta que se llama acceso público. HP Master, esta no es pública. Acceso público, esta sí es la carpeta que es pública. Cualquier usuario de esta computadora puede entrar a esta carpeta. No va a pedir contraseñas ni nada de eso. Doy clic ahí. Me aparecen descargas públicas, documentos públicos, imágenes públicas, bla, bla, bla. Me voy, por ejemplo, a documentos públicos. Y aquí creé una carpeta, así yo la llamé, pueden ver que la creé en la madrugada. Ahí creé una carpeta que es en donde guardo los archivos que descargué. Lo repito, estoy en la parte pública de la computadora. Por eso es que en el PDF se los puse así, con esta dirección. Obviamente a ustedes esto les puede cambiar, pero lo importante es que estén en la parte pública de su computadora. ¿Cómo encuentran la parte pública de la computadora? Se van al disco local, se van a la unidad de disco, se van a los usuarios, y aquí ya les aparece la carpeta de acceso público. Y aquí le entran, y aquí ya ustedes incluso podrían crear aquí la carpeta, nueva carpeta, se llama mis trabajos, o mis datos, o mis tablas, y aquí en esta, aquí en esta, descargar las dos tablas que guardan. ¿Vale? Entonces, voy a cambiar la dirección, esta ruta que tengo acá, la voy a cambiar por la que yo puse en el PDF, por esta. Si tienes abierto el archivo, ¿se produce un error? Según yo sí. Según yo sí, Fernando. Cuando tienes abierto el archivo, debería llorar. Si quieren, ahorita lo vemos. Al menos R, por ejemplo, lloraría. Y yo siempre soy muy cuidadoso de no tenerlos abiertos cuando los voy a leer. Entonces, no sé la verdad si lloren o no. Pero bueno, ahorita lo vemos. Le estoy poniendo entonces que busque esos archivos en la parte pública y aquí ya no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque para entrar a la parte pública del equipo no necesito ningún permiso. Por eso es la parte pública. Déjenme borrar acá, le puse de más. Ahí está, ahora sí. Ya está. Ese es el truco para poder leer las tablas. No pongan las tablas, no las pongan en usuarios personales. Pónganlas en usuarios públicos, las tablas. Ya lo leyó, lo muestro. Select from tabla clientes. Y ya me las añadió. Fueron estos dos, ¿no? El 5 y el 6 son las que me añadió. Si la tabla existe, ¿mandaría error? No, Nayeli, porque le estás diciendo copy. No le estás diciendo que insertes valores, no le estás diciendo que cree, que reescriba. Le estás diciendo que este archivo te lo copie dentro de esta tabla. ¿Vale? Ya estamos casi por terminar. O bueno, creo que lo dejamos acá. Ya son las 6:03. Ustedes me dicen. Ya nada más nos faltaba una línea de código. Si quieren la terminamos. Nada más la última línea, que es esta. Esta es para el otro archivo.
el que era de tipo TXT. Entonces es la misma historia, las N's me las está cambiando por diagonales, el archivo lo tengo que tener guardado en la parte pública, no me está poniendo el guión bajo, entonces lo pongo, copy, el archivo se llama copytext.txt, el otro era copy.csv, este es de tipo TXT, el delimitador es coma, y ese archivo, no sé si recuerden, bueno, de hecho no lo abrí, ya estamos por terminar, repito, no se me desesperen. Creo que les había dicho, siempre esta primera clase es la más larga de todas. Documentos públicos, aquí está el copy text, lo abro. Este no tiene encabezados. Entonces ya no le pongo lo de CSV header, ya no le pongo esa instrucción, ya lo leo directo. F5, tabla clientes, me faltó este guión bajo. También me falta este, bajo. Y ahora sí lo hizo. Lo muestro. Y ya está. Entonces, al final de esta sesión debemos tener 8 renglones ya en esta tabla. 8 registros. Para guardar el script, ya para que nos podamos ir, me vengo aquí a este simbolito, el del disquete. Doy clic. Y aquí yo ya decido en qué lugar de mi computadora quiero guardar el script. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me está apareciendo a mí en este lugar documentos, iData, país, bla, bla, bla. Aquí ustedes escogen. Es como guardar cualquier archivo para después volverlo a abrir. ¿Listo? Le dejamos hasta acá entonces. ¿Estamos? Repito, una disculpa porque nos extendimos tantito. Repito, siempre es la primera clase, siempre fue así. Siempre es así. Es la más larga porque hay que aprender todo desde abajo. Pero ya a partir de mañana van a ver que se vuelven más cortas. No pasa nada si no lo guardamos. Los que tienen que guardar en público son estos, el copy text y el copy CSV. O sea, en general, siempre que vayas a leer una tabla que alguien más ya creó, guarda esa tabla en la parte pública de tu computadora para que este copy no llore. Porque si no va a llorar, porque no, si lo guardas en tu usuario, en tu usuario de la computadora, te va a decir que no tiene permiso para ingresar ahí. Entonces, lo más sencillo es que la guardes en la parte pública de tu computadora. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo fue lo del guardado? Me preguntaban. Nuevamente me voy acá, donde está el disquete, doy clic ahí, y aquí ya nada más le pongo en donde quiero que me guarde la máquina, perdón, el archivo. El archivo es esto, no es esto, el archivo es esto, el script. Entonces ya tú de aquí le buscas, a ver, las carpetas que tengas, el HP Master Documents, le buscas ahí donde tienes el escritorio, por ejemplo, si quieres guardar tus cosas, etcétera, etcétera. Sí, en cualquier sistema operativo, lo de esta parte de público, es en cualquier sistema operativo, Héctor. Pues bueno, vamos a dejarle por acá. Cuídense muchísimo, espero que la clase les haya gustado, les haya servido, que no los haya confundido mucho este primer golpe de SQL. Ya con la práctica van a ver, se van a acostumbrar, no es tan complejo como C o como Visual Basic. De hecho, es bastante más amigable. Vamos a continuar mañana con más sintaxis de SQL, más cosas que nos va a interesar hacerle a una tabla. Por lo pronto ya aprendimos a crear base de datos, a crear tabla y a llenar tabla con valores. Cuídense muchísimo, mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.